Buenas tardes chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar continuidad a la clase de la unidad número 1 que estamos viendo ya, que era la conversión de números cualquiera a otro formato o a otra forma. Entonces, en esta clase lo que vamos a mirar es cómo hacer para convertir un número fraccionario a un número decimal. Bueno, es importante recalcar que cuando hablamos de números fraccionarios estamos hablando del conjunto de los números racionales. Los números racionales son los que se expresan como el cociente o la división de dos números. Es decir, esos fraccionarios pueden ser los fraccionarios propiamente tal en forma de fracción o decimales, es decir, 0, algunos números. Y este número decimal, cuando hablamos de este decimal, estamos hablando a nuestro nuevo sistema, que es el número que está conformado por los números que van desde el 0 hasta el 9. ¿Cómo vamos a hacer para convertir este ejercicio? Tenemos el primer ejemplo, dice, convierte a la base decimal, es decir, números conformados por números que van desde el 0 hasta el 9, el siguiente conjunto de números que tengan base 2, 0,1011 en base 2. ¿Cuál es la regla? Dice que primero hay que descomponer estos números teniendo en cuenta la base. Si es la parte decimal, es decir, lo que están después de la coma, tengo que escribir con exponentes negativos y la parte entera con números positivos, como ya habíamos visto. Entonces vamos a ver eso, cómo lo vamos a realizar. Entonces, primero voy a ver los números que están conformados, que es sin tener en cuenta la parte entera, porque no hay entera en este ejemplo. Luego vamos a ver otros ejemplos. Entonces va a ser, 1 por la base que es 2 más 0 por nuevamente la base que es 2 más 1 por 2 que es la base más 1 por 2 que es la base más 1 por 2 que es la base. Muy bien. Ya hemos hecho entonces cada elemento que conforma la parte decimal multiplicado por su base. Y como habíamos dicho ya en la regla, que si tengo la parte decimal, entonces eso van a tener exponentes negativos. Veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5 números. Es decir, el último elemento tiene que tener exponente 5. Entonces puedo empezar con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y ahí ya tenemos expresada nuestro número para trabajar con él. Entonces, fíjense que habíamos nosotros aprendido también que primero se resuelven las operaciones indicadas de potencia. Entonces va a ser, entonces va a ser 1 por 2 a la menos 1. ¿Cómo voy a hacer? Traigo mi calculador. Entonces lo que yo voy a hacer es realizar la operación indicada de 2, este cuadrito, exponente, significa esto. Entonces va a ser 2, este cuadrito significa exponente. Y el primer exponente negativo que va a ser menos 1 es igual. Y vemos que eso me sale un medio. Entonces va a ser, esto es igual a un medio. Más 0 por 2 a la menos 2 es lo mismo que, hacemos en la calculadora la misma cosa. Y vemos que 2 exponente menos 2 es lo mismo que un cuarto. La misma cosa. Más 1 por 2 a la menos 3 es 1 sobre 8. Más 1 por 2 a la menos 4 es 1 sobre 16. Más 1 por 2 a la menos 5 es lo mismo que 1 sobre 32. Muy bien, continuamos. Vamos a resolver la operación indicada. 1 por un medio es igual a un medio. Más 0 por un cuarto es lo mismo que 0, ya que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Más 1 por octavo me da un octavo. Más 1 por 1 sobre 16 avos me va a dar 1 sobre 16 avos. Más, y 1 por 32 me va a dar 1 sobre
32. Realizo esta operación indicada en mi calculador. Entonces lo que voy a hacer acá es 1/2 más 0 más 1/8 más 1 sobre 16 más 1 sobre 32 y eso me sale finalmente 23 sobre 32. Esto está en forma fraccionaria y si lo paso a forma decimal apretando la tecla, si tienen este calculador tienen que apretar esta tecla, esta tecla, y me va a salir como resultado final me sale 0,71875. Es decir, el número que está conformado por 0,10112 en base 2, digo bien, es lo mismo que 0,71875. Fíjense que está dentro del conjunto de los números decimales, es decir, desde el 0 hasta el 9. Y ahí logramos ya pasar el número que está en forma binaria a forma decimal. Algunos quieren escribir el 10 base 10, pero no es necesario, ya sabemos que esto es de base 10. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo que dice 101,1101 en base 2. De la misma manera, pero acá tenemos que el ejercicio anterior, pero acá tenemos una parte entera y una parte decimal. Habíamos dicho ya en la regla que la parte entera tiene exponente positivo, como ya habíamos visto en clases anteriores, y la parte decimal tiene exponente negativo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: escribir en forma de producto, de sumando y productos en base a este exponente de la base, ¿sí? Bueno, en este caso ya escribimos todos los números que lo conforman, la parte entera y la parte decimal, multiplicados todos y cada uno por la base, en este caso de la base 2. Lo que vamos a hacer es escribir entonces primeramente es los exponentes a cuál corresponde. Fíjense que la parte entera tiene 3 elementos. Entonces voy a empezar con recuerden que teníamos que descontar 2 elementos. Entonces, como tiene 3 elementos, 1, 0, 1 tiene 3 elementos, entonces voy a empezar con exponente 2 positivo, 1, hasta que esto termine en 0. Eso sería en cuanto a la parte entera. Ahora vamos a la parte decimal. La parte decimal entonces va a ser menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ya que tiene 4 elementos, tiene nuestra parte decimal. Muy bien, ahora vamos a resolver las potencias indicadas, como ya habíamos visto, cada potencia indicada, y luego multiplicamos, hacemos la suma correspondiente y pasamos al formato decimal. Bueno, en este caso ya hice cada exponente, 2 al cuadrado es 4 por el dígito que está conformado, más 0, 2 a la 1 es 2, más 1 por 2 a la 0 es 1, entonces le puse 1 porque toda base con exponente 0 me da como resultado 1 más. Y acá empieza la parte negativa. Cuando es negativo todo número 2 a la menos 1 es lo mismo que 1/2 por la regla que ya habíamos hecho en la calculadora, más 1 por 2 a la menos 2 es 1 sobre 4, más 0 por 2 a la menos 3 es lo mismo que 1/8, más 1 por 2 a la menos 4, que es lo mismo que 1 sobre 16. Voy a realizar en este caso todas las multiplicaciones primeramente y luego realizo las sumas algebraicas. Entonces acá lo que voy a hacer es la multiplicación. 1 por 4 me va a dar 4, más 2 por 0 es 0, más 1 por 1 es 1, y así sucesivamente voy a ir realizando. 1 por 1/2 es lo mismo que 1/2, más 1 por 1/4 es 1/4, más 0 por 1 sobre 8 es 0, ya que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, y 1 por 1 sobre 16 me va a dar 1 sobre 16. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es la suma algebraica y luego pasar al sistema que me pide, que en este caso es en el sistema decimal. Entonces en este caso, haciendo toda la suma algebraica de 4 más 0 más 1
más 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 0 más 1 sobre 16, eso me sale la sumatoria de 93 sobre 16. Y si eso yo voy a pasar al sistema decimal, ¿cómo se hace? En esta calculadora, si yo aprieto esta tecla, entonces finalmente tengo como resultado entonces 1,8125. Y si se fijan, sí realmente está en el formato decimal, ya que ningún número es decir, todos los números están conformados por el 0 hasta el 9. Ninguno pasa de 9. Es decir, 5, 8, 1, 2, 5 son menores a 9. Entonces la expresión 101,101 en base 2 es lo mismo que 93 sobre 16. Y esto a su vez es lo mismo que 5,8125.